Egunon eta ongi etorriak Neikerrek teknikerren laguntzagaz antolatutako adimen artifiziala eta gauzen interneta hegazti haragiaren ekoizpenean balio-katea hobetzeko izenburuarekin antolatu dugu webinarra. Webinar honek ordubeteko iraupena izango du eta mesedez eskatzen dugu bai mikroak eta bai kamarak itzalita izatea webinarra amaitzu arte eta galdera txanda igaro arte. Ponentearekin edo islariarekin eragozpenik ez izateko. Galderak esan dotzueten moduan, webinarraren amaieran izango dira eta modu izango dozu ez galderak egiteko. Bai, txata erabiliz, menuan dako zuen txata ireki eta erabiliz, eta nik transmitituko diete islarieri galderak, edo zego mikroak eta kamarak irekiz, eta galdera zuzenean islariari eginez. Gogoratzen dizuegu webinar hau grabatua izango dela, norbaitek webinarra amaitzen duenean ikusi nahi badu berriro edo norbaitek webinarra itxi egin behar badu eta ezin izan badu amaierara arte heldu. Buenos días y bienvenidos a todos a este webinar organizado por Neiker en colaboración con Techniker, cuyo título es Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas para la mejora de la cadena del valor en la producción de la carne avícola. Os recuerdo que este webinar tendrá una duración de 1 hora y también que mantengáis vuestras cámaras y micros cerrados hasta el final del webinar, que llegará a la ronda de preguntas. Podréis hacer las preguntas al final del webinar, bien utilizando el chat que tenéis en vuestro menú o bien abriendo vuestras cámaras y micros para hacer directamente la pregunta al ponente al que lo queráis dirigir. También os recuerdo que este webinar se está grabando a fin de que si cualquiera de vosotros lo quiere volver a ver o tiene que abandonar el webinar por cualquier motivo, nos lo puede solicitar, a mí en concreto, y no hay problema de enviarse. Pues sin más dilación, doy paso a los dos ponentes de este webinar, Xavier Averos de Neiker y Susana Ferreiro de Techniker. Xavi, todo para ti. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes que nada, pues agradeceros vuestra presencia al webinar que hemos organizado hoy en colaboración entre Neiker y Techniker. Entonces, pues bueno, os voy a proyectar la presentación. Bueno, creo que se ve, ¿no? Bueno, como perfectamente, Xavi. Gracias, Iransu. Bueno, como ha dicho mi compañera Iransu, el título del webinar que vamos a presentar hoy es Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas en la cadena de valor de la producción de la carne avícola. Y bueno, pues ha sido la idea de este webinar es hablar un poco de la aplicación de herramientas tecnológicas, en concreto de la inteligencia artificial y de Internet de las Cosas a lo largo de la cadena de valor de la producción avícola en vistas a la mejora del bienestar y de la productividad del pollo. Como ha dicho Iransu, este seminario ha sido coorganizado por Neiker y por Techniker. Entonces, bueno, antes de empezar, pues voy a presentar a los ponentes que vamos a participar. Entonces, por parte de Techniker, la primera ponente será Susana Ferreiro, que es investigadora responsable de la línea de analítica prescriptiva. Luego también participará Joseba Izaguirre, que es el responsable por parte de Techniker de la coordinación tecnológicas de dispositivos y sensores. Y bueno, pues parte de Neiker, pues yo un servidor, Xavier Averos, que soy investigador en comportamiento y bienestar en Neiker, en el departamento de producción animal. Entonces, pues bueno, antes de empezar en materia, pues sí que nos gustaría presentar un poco las instituciones en las que trabajamos. Y bueno, pues por mi parte, como he mencionado, trabajo en Neiker, que es un centro de investigación agrícola, ganadero, forestal y ambiental del País Vasco, en el que trabajamos al final en la mejora de la competitividad del sector agroalimentario y forestal, tanto generando conocimiento
como transfiriendo soluciones. Entonces, en el departamento de producción animal, que es donde yo trabajo, en el área de bienestar animal, lo que pretendemos es buscar al final la sostenibilidad de los sistemas mediante la mejora del bienestar y la productividad de los animales. Susana, cuando quieras. A ver, que voy, que esto de, de mutar y de poner, Te escuchamos. Si me hago con ello. Vale, pues desde Tecniker decir que somos un centro tecnológico con muchos años de experiencia en investigación aplicada. Somos unas 300 personas ahora mismo localizadas en Eibar, en el País Vasco. Y bueno, nuestra misión principal es transferir la tecnología a la industria. Tenemos un amplio bagaje, sobre todo en fabricación y en máquina herramienta, dado todo el entorno que nos rodea, pero también trabajamos con automoción, aeronáutica, agroalimentario en este caso, y siempre aportando desarrollos hacia la industria 4.0, utilizando y desarrollando tecnologías con respecto a sensórica, visión, inteligencia artificial, robótica, todo lo que rodea hoy en día a la industria 4.0. Vale, este webinar surge debido a la complementariedad que tenemos ambos centros en cuanto a capacidad tecnológica y a conocimiento en el dominio. Neike, por su parte, es experto en el bienestar y producción avícola, y desde Tecniker pues, consideramos que tenemos un bagaje y una experiencia importante en cuanto al desarrollo de tecnologías de Internet de las cosas combinadas con tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, el webinar de hoy está orientado a exponer una serie de soluciones que se han desarrollado en dos proyectos europeos, que son el ANIWA y el IOF. Puedes pasar la traspa. Vale. Lo que nos interesa de este webinar es sobre todo mostrar el potencial que tienen ambas tecnologías combinadas, tanto el Internet de las cosas junto con las tecnologías de inteligencia artificial orientada a proporcionar una gestión avícola mejorada, inteligente, basada en la toma de datos a lo largo de toda la cadena de valor para mejorar ciertos procesos actuales, mejorar el bienestar del animal y además poder mejorar también la producción. Continuaré yo explicando el proyecto IOF. El proyecto IOF es un proyecto financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo principal es mejorar y optimizar la cadena de producción avícola, como monitorizando y trazando todos los datos, todo lo que se pueda monitorizar desde todas las cadenas. El objetivo final es mejorar la producción avícola aportando cierta inteligencia que vamos a obtener a través de todos esos datos que se van a ir monitorizando a través de las tecnologías IoT y posteriormente explotadas con tecnologías de inteligencia artificial. Tecniker en este proyecto participa, pues como he dicho, en la optimización de la cadena de producción avícola, monitorizando la salud de las aves a través de todas las etapas, desde la crianza de los pollos hasta que llegan a matadero. Y principalmente hemos trabajado en 4 líneas de actividad, que sería el desarrollo de dispositivos sensores wireless para monitorización de las condiciones ambientales. Hemos desarrollado una plataforma de gestión para poder gestionar toda la información que va saliendo en cada una de las etapas y juntarla con los datos que salen de matadero para poder relacionarlos con la calidad final del producto. Y hemos desarrollado modelos basados en datos. ¿Para qué? Pues para que nos sirva para ayudarnos a realizar una toma de decisiones. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues mejorar los procesos con un doble objetivo. Por una parte, mejorar los procesos de cada etapa y, por otra parte, intentar maximizar la calidad del producto final. Bien, por parte de Neiker, el proyecto en el que trabajamos y que marca pues, los resultados que vamos a presentar
Me parece que se me escucha, ¿eh? Si puedes silenciar. Sí, sí. Gracias. Lo que decía, los trabajos que voy a presentar, los resultados que voy a presentar en este webinar, pues por parte de Naker se englobaron en el proyecto IMB Data, que fue un proyecto financiado pues, a través de la era Anigua, cuyo objetivo final fue desarrollar y validar a nivel de usuario un prototipo de sistema informático que aportara valor a los datos que se recogen de manera rutinaria en mataderos de la Unión Europea. Entonces, en este proyecto pues, participamos, por una parte, pues, en la evaluación y definición de variables de matadero que se pretendían incorporar pues, al prototipo de sistema. Y también trabajamos pues, en incorporar al sistema y en mejorar la aplicación iWatch Broiler, que es una aplicación pues, para la toma de datos de bienestar en granja. Luego también participamos en el testaje y validación del sistema pues por entidades que tuvieran interés en dicho prototipo. Y luego, de cierta manera, como acción derivada del proyecto, también evaluamos los factores de riesgo sobre el bienestar durante el transporte de pollos pues, transportados a matadero usando los datos que se recogen de manera rutinaria en matadero. Entonces, lo que pretendemos transmitiros a lo largo de este webinar para empezar sería daros ejemplos de la aplicación de las tecnologías que se han utilizado en ambos proyectos, de tecnologías de inteligencia artificial y de Internet de las cosas, en cada uno de los pasos de la cadena de valor de producción del pollo en base a los resultados, como he dicho, pues de ambos proyectos. Luego también os daremos algunos ejemplos de cómo se desplegaron y se validaron las tecnologías usadas en ambos proyectos y luego bueno, pues os daremos pues unas conclusiones y luego abriremos el turno de preguntas y de debate. Vale, comenzamos entonces con las aportaciones del Internet de las cosas combinadas con las tecnologías de inteligencia artificial en la primera etapa que vamos a abordar, que es granja. Aquí los dos proyectos, el objetivo de los dos proyectos es dar soporte a los granjeros en cuanto respecta a la crianza de los pollos y cómo pues, ofreciendo un sistema de precisión para mejorar el bienestar de los animales. El reto principal aquí es cómo recopilar de forma automática y sistemática todos los datos que se producen durante la crianza del pollo en granja y aglutinarlos en un único sistema para facilitar posteriormente la explotación de estos datos y el apoyo a la toma de decisiones. En esta etapa hay varios productos clave o prototipos desarrollos que se han llevado a cabo en ambos proyectos. Por una parte está el desarrollo de la red de sensores inalámbricos, el desarrollo de básculas dinámicas para el pesaje de los pollos, el desarrollo de un prototipo para el sistema de monitorización medioambiental, otro desarrollo de un asistente de granja inteligente para dar alertas tempranas en relación a la cría de las aves y finalmente un método de transectos de evaluación de bienestar en avicultura de carne. Estos productos los vamos a seguir explicando en las siguientes transparencias en más profundidad. Comenzamos con los desarrollos del proyecto IOF. En primer lugar, decir que durante el proyecto se ha desarrollado una plataforma cloud que está basada en componentes Figuare Open Source, cuyo objetivo es recoger todos los datos que se van produciendo en las diferentes etapas de la cadena de valor, desde el sistema de gestión en granja, los sensores, todos los dispositivos IoT que están colocados en cada etapa, los sensores inalámbricos que están monitorizando las condiciones ambientales tanto en granja como luego en transporte e incluso la monitorización de los datos que llegan desde la monitorización de la carga de los pollos. Todos esos datos se adquieren desde la plataforma, se procesan
y se guardan en diferentes tipos de bases de datos para su explotación final, que es de utilizar una serie de tecnologías de inteligencia artificial para extraer información y poder explotar esos datos de cara a mejorar las tomas de decisiones y los procesos. Joseba, te dejo la parte de sensores. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que soy el que menos tiempo voy a hablar de los tres, pero bueno, sí que desde Techniker, bueno, pues pensamos también que podría ser interesante daros un poco las dos, ¿no?, visiones más centradas en los sensores y luego pues toda la parte de análisis de datos. Entonces, bueno, desde el punto de vista de los sensores que se desplegaron dentro del marco del proyecto, el objetivo principalmente era poder aprovechar las ventajas del Internet de las cosas y de las tecnologías relacionadas con el Internet de las cosas para poder obtener mayor información o una información más completa que la que quizás se puede estar utilizando ahora con los dispositivos comerciales o con los métodos más habituales, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, sobre todo se trabajó en desarrollar una serie de prototipos que fueran, en primer lugar, compatibles con el entorno en el que tenían que medir, es decir, bueno, pues con el entorno en el que están creciendo los pollos, con los procesos de limpieza posteriores entre periodo de cría y periodo de cría, y que bueno, incorporaran sensórica de bajo coste para tomar medidas de diferentes parámetros medioambientales que luego podían servir para poder disponer de más información, ¿no? Entonces, bueno, se desarrollaron unos sensores que toman medidas de luminosidad, temperatura, humedad, y luego desde el punto de vista de gases, pues se toman medidas de niveles de CO2 y de niveles de amonio. La clave aquí es que los sensores, bueno, son inalámbricos, entonces el concepto era utilizar las tecnologías IoT para desplegarlos de manera sencilla en diferentes puntos de toda la granja, de manera que pudieras tomar múltiples puntos de información en vez de un par de sondas instaladas en puntos concretos, y además poder instalarlos a la altura en la que van a estar creciendo los pollos, es decir, en vez de en estaciones fijas en un punto concreto, sino que estuvieran desplegados a la misma altura que están los comederos y bebederos, de forma que la medición, digamos, es más precisa y más ajustada a la altura en la que realmente están los pollos creciendo. Eso es, Xavi, gracias. Después, además de esta sensórica, dentro del marco del proyecto, en este caso no, digamos, fue un dispositivo que no desarrolló Techniker. Dentro del proyecto también participaban empresas pues, específicas del sector, como Xafan. Y otro de los productos que también se probó y se validó un poco en esta línea de soluciones bajo coste, pero que pudieran permitir tomar más información, era un concepto de básculas dinámicas inalámbricas. Es decir, en vez de tener una báscula que tiene que estar cableada en un punto concreto de la granja, bueno, pues se desarrolló una solución que podía desplegarse de forma inalámbrica y con batería en diferentes puntos, incluso moverse a lo largo de la granja, ¿no? De forma que ya las medidas de pesaje de los pollos pues podían ser más representativas de diferentes zonas, o te podían permitir moverlo o distribuirlo a puntos más concretos donde pudieras obtener información. El objetivo con todo esto al final era poder obtener mayor información con más cantidad de datos para luego poder trabajar toda la parte esta de análisis que después nos contará Susana también. Dentro de esta etapa, como he dicho anteriormente, se desarrolló también un sistema de monitorización medioambiental, que es un modelo de predicción de temperatura en granja para las siguientes horas, que lo que nos permite es generar una serie de alertas y avisos de forma temprana, de tal forma que podamos evitar situaciones de desconfort en la crianza de los pollos. Puedes pasar, Sari. Y durante el proyecto también se desarrolló un asistente de granja inteligente. En este caso no fue Techniker, no ha sido Techniker quien lo ha desarrollado, sino Porfirio, otro de los participantes del proyecto. Y en este caso lo que engloba es el desarrollo de un sistema para monitorizar y predecir el crecimiento de las aves.
Este sistema lo que utiliza son una serie de combinación de datos, entre los que entran los datos que miden las básculas de pesaje, el consumo que tienen los animales de alimento y agua y aparte también usan como input, como entrada, los sensores que miden las condiciones medioambientales. Bien, por parte de Naker, en el contexto del proyecto Anigua, la recopilación sistemática de los datos de bienestar en granja se propuso realizarla mediante la aplicación iWatch Broiler, que está basada en el método de los transectos. Entonces, el método de los transectos, digamos, de hecho, como herramienta de evaluación del bienestar animal, se desarrolló en un proyecto anterior europeo en el que participó Naker. Y el desarrollo pues, se inspiró en los estudios que se vienen realizando desde hace ya muchos años en ecología poblacional. Entonces, mediante el uso de este método, pues ya se ha demostrado la validez de dicho método y también ya se ha evidenciado la relación que existe entre el bienestar, al final, el bienestar de los pollos en granja y su productividad, digamos, a nivel de matadero. Y bueno, pues ello nos ofreció pues, tranquilidad y confianza pues, para apoyar pues, el uso de este método pues, para la captura y la explotación sistemática de datos de bienestar en granja. Entonces, básicamente el método de los transectos consiste en desplazamientos que realiza el observador. Son desplazamientos estandarizados a lo largo de las líneas que existen entre los comederos y bebederos dentro de las naves de pollo, como podéis ver en la foto de la izquierda. Y bueno, pues el observador durante estos desplazamientos va notando los problemas de bienestar que va observando y dichos problemas al final se recogen de manera estandarizada en función del número de pollos que están presentes en el momento de la evaluación y también de la anchura de cada uno de los transectos evaluados. Entonces, los datos durante los transectos los recogemos en una app que se desarrolló pues, específicamente para ello y que está disponible de manera gratuita en la Play Store de Google, solo está disponible en su versión Android de momento. Y bueno, aparte de la aplicación de pollos, pues también se ha desarrollado una específica para pavos. Pero bueno, tanto una aplicación como la otra, al final, lo que os muestro en la derecha de esta diapositiva es lo que sería la pantalla de evaluación. Entonces, en la parte superior, lo que podéis ver es pues, los indicadores de bienestar que nosotros contabilizamos y que el observador, pues, sobre los que el observador irá clicando conforme va desplazándose a lo largo de los transectos. Y aquí debajo también veis la posibilidad de tomar datos de calidad de la cama a lo largo de cada uno de los transectos. Entonces, al inicio, a la mitad y al final de cada uno de los transectos podemos hacer una evaluación de la cama y bueno, pues capturar el estado medio de la cama en la nave, lo que ya nos puede ofrecer pistas de si esta calidad pues, influye o no sobre los problemas que vayamos observando. En relación a la bondad, digamos, del método de los transectos, aquí a la izquierda lo que os muestro es algunos resultados que se hicieron ya hace un tiempo en un estudio que se realizó en pavos, en el cual al final lo que se hizo fue pues ir a granjas de pavos, evaluar el bienestar con el método de los transectos, utilizando la app correspondiente el día anterior al sacrificio de los animales, y luego de cada uno de los lotes evaluados pues, se obtuvieron los resultados en matadero. Y lo que se observó fueron correlaciones bastante altas entre los datos de bienestar en granja con los datos de productividad en matadero, lo que al final nos está reflejando, digamos, la trascendencia, digamos, económica de los problemas de bienestar y lo importante que puede llegar a ser pues, evaluarlos. Entonces, aquí a la derecha arriba lo que os muestro es, en este caso, en un estudio que se hizo en pollos broiler,
pues la evolución de distintos problemas de bienestar, en este caso serían cojeras e inmovilidades, a lo largo del periodo de producción. Entonces, pues bueno, podéis ver que tanto para uno como para el otro la tendencia que se observa es creciente, es decir, conforme va evolucionando el periodo de cría, los problemas de bienestar van aumentando. Pero quizá lo más interesante que observamos en este estudio fueron las correlaciones positivas entre los datos de bienestar obtenidos, digamos, al inicio de la cría, en semana 3, y luego al final de la cría, en semana 6. Lo que al final nos está indicando que cuanto más elevados fueron los problemas de bienestar al inicio de la cría, mayores serán los problemas de bienestar al final de la cría. Y al final esto, digamos que de cierta manera nos está evocando un poco la capacidad anticipativa del método. Es decir, si nosotros detectamos problemas al inicio de la cría, como sabemos que estos se van a reflejar al final, lo que ello nos permitirá es potencialmente pues, desplegar medidas de corrección de estos problemas y que al final los problemas al final de la cría sean inferiores y la productividad de nuestros pollos pues, sea mejor en el momento del sacrificio. Vale, continuando con la siguiente etapa, la etapa de transporte, pues ambos proyectos lo que pretenden es dar un soporte a los integradores a través de la monitorización de esta etapa. Y aparte, el objetivo es desarrollar un sistema de seguimiento avanzado para asegurar el bienestar de las aves durante el transporte. El reto principal aquí es la falta de rastreo del estado de los animales que hay durante la etapa durante la carga y el transporte de los mismos hasta llegar a matadero, y el objetivo final sería medir el impacto que finalmente tienen estas etapas con la llegada del estado de los animales en matadero. Los productos clave o desarrollos en esta etapa serían el monitorizado de la carga manual de los animales, el desarrollo de la red de sensores inalámbricos y la identificación de factores de riesgo que tienen lugar durante el transporte. En el proyecto IOF se abordan los dos primeros desarrollos, la monitorización de la carga manual de las aves. En este caso se usaron bandas inteligentes para monitorizar la carga. Estas bandas eran usadas por los operarios durante el proceso de carga y con los datos que se extrajeron de las cargas se creó un modelo inicial de manipulación que lo que hacía era detectar picos y niveles de movimientos. El objetivo final era tener un indicador, un porcentaje de tiempo con movimientos bruscos. Posteriormente este algoritmo se mejoró y se desarrolló otro algoritmo que lo que pretendía era clasificar el movimiento, o sea, agrupar por tipo de movimiento. Pero bueno, aquí el objetivo final es poder caracterizar de alguna forma el tipo, las condiciones en las que se realizan las cargas para posteriormente unir esa información y poder enlazarla a cómo llegan de los pollos en matadero. Vale, luego, desde el punto de vista de los sensores inalámbricos, pues un poco lo que se planteaba en el proyecto era una continuación de la granja, ¿no? Es decir, en la granja, bueno, los dispositivos se desarrollaron pensando en cubrir las dos etapas. Desde el punto de vista de granja, eran dispositivos que medían en continuo, en tiempo real, y volcaban esa información a tiempo real. Y medían una serie de parámetros, y en cambio en el transporte, bueno, pues esos dispositivos se utilizaron en modo registrador, vamos a decir, de manera que recogían durante todo el transporte muestras de diferentes parámetros. En este caso, en vez de luminosidad, porque evidentemente pues en el transporte no tenía mucho sentido, aquí sí que se tomaban datos de aceleración o vibraciones, ¿no? Un poco pues en la misma línea que las pulseras, la manipulación en el momento de la carga, poder monitorizar, además del resto de parámetros ambientales, un poco cómo ha sido toda esa etapa de transporte hasta llegar al matadero. Si le das clic, Xavi. Vale, entonces, bueno, los dispositivos registraban los datos y una vez llegaban a matadero, pues esos datos se descargaban y se volcaban también a la plataforma para luego correlacionarlos con el resto de información.
Bueno, en el proyecto IMB Data, en el tema del transporte, lo que vimos, digamos, cuando estuvimos recopilando datos fue que bueno, pues evidenciamos que los datos que se recogen de manera rutinaria en el matadero de pollos, pues al final nos podían revelar el efecto de factores de riesgo del transporte relacionados con el bienestar y la productividad de los pollos. Entonces, lo que hicimos fue estudiar el efecto de factores tales como la duración del viaje o la estación del año pues, sobre la mortalidad a la llegada al matadero y al porcentaje de decomisos. Y todo ello se realizó pues, utilizando información que se recoge de manera rutinaria por los servicios veterinarios de los mataderos. Entonces, en este estudio al final recopilamos información de más de 2.000 transportes que transportaron pues, más de 10 millones de pollos a lo largo de 2017. Entonces, los datos estaban originalmente en papel, entonces primero pues, se tuvo que hacer una recopilación de dichos datos en una base de datos y luego un filtrado y un procesado de los datos para al final pues, disponer de la información pues, para modelizar cada una de las variables con las que trabajábamos. Entonces, como variables analizamos el número de pollos muertos a la descarga y luego también analizamos el número de pollos eliminados de la línea de sacrificio en función de los criterios definidos por la Ecosan. Como factores de riesgo sobre dichas variables, pues estudiamos la duración del viaje, luego la estación del año, luego la mezcla de cargas, es decir, si en un único transporte se transportaban o no animales cargados en varias granjas, y luego también analizamos la condición del lote a la llegada al matadero, definida en función pues, de varios indicadores visuales, es decir, de la presencia o no de pollos atrapados en las jaulas de transporte, de si estos presentaban signos de hipertermia o de hipotermia, luego pues, de indicios visuales de sobrecarga de las jaulas y luego también de la ausencia de una lona protectora contra las condiciones climáticas adversas. Y luego también estudiamos pues, el efecto de la condición del plumaje medida en función de la presencia o no de coloración amarillenta que resultaba indicativa de camas húmedas en granja. Entonces, como resultados, pues bueno, básicamente los más relevantes que vimos fueron interacciones entre los distintos factores de riesgo, como por ejemplo, pues esta primera, que sería la interacción entre la duración del viaje, en el caso de realizar cargas mixtas o no, sobre la mortalidad de los pollos. Entonces, lo que vimos en este caso fue que, aunque en general la mortalidad aumentaba conforme aumentaba la duración del viaje, sí que vimos que esta mortalidad siempre era mucho más elevada en el caso de transportes que tenían cargas mixtas y que el efecto negativo de las cargas mixtas, de hecho, ya se observaba incluso a duraciones cortas de viaje. Luego también pues evidenciamos digamos, el efecto negativo de la duración del viaje y sobre todo cómo este efecto negativo se veía pues, aumentado en transportes de invierno y de verano cuando los comparábamos con transportes realizados en primavera. Que esto al final lo que nos indicaba pues, era el efecto, digamos, negativo del estrés térmico en viajes largos, estrés térmico que podría venir dado tanto por exceso como por, digamos, defecto de temperatura. Y luego, bueno, también lo que vimos fue cierto efecto de la duración del viaje sobre el porcentaje de decomisos de los pollos en la línea de sacrificio. Vale, como última etapa nos quedaría matadero y cadena completa. En este caso, ambos proyectos lo que pretenden es dar un apoyo a los integradores en cuanto a la gestión de matadero y asistente de la información
la cadena completa. El reto principal aquí es mejorar la gestión de matadero a través de todos esos datos que hemos recogido previamente en las etapas anteriores que están relacionadas con el bienestar de los pollos. Los productos clave en esta etapa es el desarrollo de un sistema para el soporte a la toma de decisiones de una forma inteligente y a través de tecnologías de la inteligencia artificial y una evaluación técnica de los datos relacionados con el bienestar, que es lo que os vamos a contar a continuación. Voy a comenzar yo con el desarrollo del proyecto IOF, que fue el sistema de soporte a la toma de decisiones. Ahora mismo está todo integrado en una aplicación web responsiva, que lo que nos permite son varias cosas. Por una parte, nos permite monitorizar las condiciones ambientales en granja para obtener información de ellas. A través de esta web lo que podemos ver son visualizaciones de alertas tempranas. Pues, por ejemplo, en la gráfica de arriba del todo podríamos ver las desviaciones que están teniendo las condiciones ambientales con respecto a la consigna inicial establecida. También podríamos, a través, por ejemplo, del gráfico de abajo, ver comportamientos anómalos entre sensores o incluso generar alertas sobre distribución no homogénea de ciertas condiciones ambientales en planta. El gráfico de abajo lo que representa es, en horizontal, son las medidas de los sensores que están establecidos, están puestos en los diferentes zonas de la planta, con lo cual si alguno de los sensores nos está dando un dato anómalo lo veríamos visualmente, incluso si varios sensores o uno puede que no nos esté dando un dato anómalo, puede que las condiciones ambientales en esa zona de la planta sean diferentes, entonces podríamos actuar. En vertical lo que nos está dando es la variación con respecto al tiempo, con lo cual también podríamos intuir un poco cómo están variando esas condiciones ambientales y tomar medidas en caso de que fuera necesario. ¿Puedes pasar, Xavi? Aparte, esta aplicación nos permite también monitorizar pues, las condiciones a las que han viajado los pollos durante el transporte. No solo las condiciones ambientales a través de las cuales encima podemos inferir una serie de indicadores que nos están reportando el estrés o una medida de confort de los pollos para detectar condiciones ambientales extremas que nos están generando estrés o cierto riesgo durante el transporte. Y aparte, gracias a los sensores que también nos están dando medidas de aceleración y de movimiento, lo que podemos es visualizar cómo ha sido el transporte. En la imagen de abajo a la izquierda igual está demasiado pequeñito, pero podemos ver, por ejemplo, en la franja central el transporte, el camión ha estado parado. Y tenemos abajo un algoritmo que lo que nos permite es detectar picos, movimientos bruscos, con lo cual podemos hacer un cálculo del indicador en porcentaje de tiempo en el que ha habido movimientos bruscos a lo largo del transporte, hasta la llegada al matadero. Si pasamos a la siguiente slide, todo esto que nos proporciona, el objetivo final es dar un soporte inteligente a la toma de decisiones a nivel de la cadena completa. Entonces, todos estos datos que hemos ido monitorizando y esos indicadores que hemos ido extrayendo de cada una de las etapas están todas guardadas, registradas dentro de la plataforma IoT, dentro de esa plataforma en la nube, con lo cual vamos a poder utilizar todos los datos que hemos extraído a lo largo de toda la cadena de valor, todos esos indicadores de las diferentes etapas. Como podemos ver, Xavi, ¿puedes seguir la interacción? En granja tendremos las desviaciones con respecto a la temperatura establecida en consigna. En manipulación, sigue por favor, avanza y hasta el final. En manipulación tendremos una caracterización del movimiento basado en una serie de indicadores que hemos extraído del algoritmo de manipulación. En transporte tendremos también una serie de indicadores que nos dan la medida del posible estrés o condiciones en las que han viajado los pollos y al final podemos unir todos esos indicadores de las diferentes etapas con la calidad del producto final.
Toda esta información se explota dentro de este sistema, esta aplicación web para la monitorización de la cadena completa y para poder generar nuevo conocimiento. ¿Cuál es aquí el objetivo? Pues todos esos indicadores y esos datos que hemos ido monitorizando, primero podemos tener un análisis descriptivo que nos permite ver entre qué valores se están moviendo todos esos datos que estoy monitorizando. Posteriormente nos permitiría hacer una búsqueda de correlaciones mediante una serie de técnicas estadísticas para ver qué parámetros nos están influyendo en qué otros. En este caso nos interesaría saber qué indicadores de las etapas de crianza, de manipulación y de transporte nos están influyendo en ciertos indicadores que nos dan la calidad del producto final. Y posteriormente el sistema lo que tiene es integrado una serie de algoritmos de Machine Learning que lo que hacen es generar conocimiento o reglas, como por ejemplo este árbol de clasificación, a partir de los datos. Y esto nos podría permitir, nos podría ayudar a tomar pues, ciertas decisiones o a ver qué nos está influyendo en el estado final de nuestra carne, de nuestro producto, perdón. Bueno, en el proyecto IMB Data, de hecho, la explotación de los datos recogidos en Matadero fue en sí, digamos, la idea base pues, para crear el prototipo de sistema que desarrollamos. Entonces, para crear dicho sistema, primero lo que hicimos fue recopilar información de los datos recogidos en cada uno de los países participantes en el proyecto, y por parte de Naker pues, recopilamos datos de 3 comunidades autónomas, ya fuera mediante entrevistas con los servicios veterinarios de las comunidades autónomas o en base a información que ya teníamos disponible. Entonces, una vez recopilada toda esta información, la pusimos en común entre los países miembros, pues con el fin de detectar diferencias de criterio en la información recogida, tanto a nivel de las variables que se recogían en cada país, como de la manera en que se recogían estas. Y bueno, durante esta etapa ya de hecho ya evidenciamos pues heterogeneidad en la cantidad de información recogida o en la manera en que se recogía. Pero bueno, en base a, digamos, a la información que se recogía de una manera homogénea, pues se elaboró una primera lista de variables que creíamos que debía incluir el prototipo de sistema que se desarrolló posteriormente. Entonces, en base a dicha lista de indicadores, pues construimos el prototipo de sistema, y en relación a este prototipo, pues aspectos que tuvimos que tener en cuenta, para empezar, pues fueron aspectos relacionados pues, en relación pues, al módulo de gestión de datos, pues aspectos relacionados con los perfiles de usuario que nosotros queríamos, y luego los permisos de introducción, de gestión o de extracción de datos asociados. Y luego también pues, tuvimos que tener en cuenta pues, aspectos relacionados con el formato de los datos. Por ejemplo, pues las unidades de medida de las variables o el formato de separación de los decimales. Respecto al tablero de información online, es decir, aquello que el usuario final visualizaba, pues se tuvo que tomar decisiones pues, desde aspectos, digamos, formales, visuales de la información ofrecida, hasta aspectos relacionados con la cantidad de información a mostrar y la manera como se iba a mostrar. Entonces, en relación al potencial de análisis del prototipo de sistema, pues al final se decidió explotar el potencial descriptivo de los datos. De todas maneras, pues sin descartar potencial predictivo en caso de que se pudieran disponer de volúmenes elevados de datos. Y luego también se realizó una expansión de las funcionalidades que tenía la aplicación iWatch Broiler hasta ese momento, de manera que se le dotó de capacidad de trabajar en la nube y de alimentar el sistema IMB Data para al final poder comparar lo que sucedía en granja a nivel de bienestar con los datos de matadero. Y luego también se le dotó a la aplicación pues, de la posibilidad de tomar datos de comportamiento. Entonces, pues bueno, en esta pantalla lo que os muestro es el prototipo de sistema
y un primer ejemplo de lo que sería la síntesis descriptiva de los datos introducidos por cada uno de los usuarios. Entonces, un usuario, después de introducir sus datos, mediante la aplicación de filtros, el usuario pues puede decidir cuáles de sus datos quiere visualizar de manera resumida, que sería, digamos, los datos, los valores en amarillo para cuatro de las variables tomadas, pues para heridas en matadero, para fracturas, para mortalidad a la descarga en matadero y también para la mortalidad acumulada en granja. Y el sistema, asimismo, pues también permite visualizar la situación de los datos del usuario en función al 25% de las granjas mejores que dispone la base de datos, que sería el valor en rojo, y luego también en función del 25% de las granjas peores, que sería el dato en azul. Otra opción que creemos que es interesante del prototipo de sistema es la posibilidad también de mostrar series históricas. Entonces, el usuario, mediante los filtros, puede definir qué rango de fechas quiere visualizar el resumen de sus datos y en función pues, de la aplicación de este filtro, pues el sistema le mostrará la evolución de sus datos medios, que sería la línea en amarillo, y luego también le permite comparar sus datos con el 25% de las mejores granjas y con el 25% de las peores. ¿Se me oye? ¿Se me oye ahora? Sí, se te escucha. Finalmente, os hablaremos de todas estas tecnologías y desarrollos que se han llevado a cabo durante los proyectos, pues cómo los hemos desplegado y validado. Tanto en IMB Data como en IOF. En IMB Data a través del testaje del prototipo por parte de entidades de interés y por parte del proyecto IOF, pues cómo ha sido con respecto al caso de uso del integrador SADA. Bueno, desde el proyecto IOF, pues la validación y todo el desarrollo de las tecnologías ha sido un proceso muy iterativo, pues para ir midiendo el progreso técnico e ir validando las soluciones que se iban proponiendo, y además ha sido muy interactivo pues porque ha englobado a un equipo multidisciplinar, como pongo ahí. Han entrado desde operarios, transportistas, responsables, técnicos. Al final, pues entre todos hemos tenido que ir validando y ampliando el desarrollo de las tecnologías. Pues para Xavi. Entonces, al inicio, en un primer hito, lo que se hizo fue desplegar un conjunto de sensores inalámbricos multimagnitud. Se desplegaron también las básculas estáticas de peso en granja. Se comenzó a monitorizar las condiciones ambientales en granja y se desarrolló el asistente inteligente para la gestión de crecimiento de los pollos. En un segundo hito posterior, se comenzó la monitorización del proceso de carga manual anterior al transporte. Se comenzaron a monitorizar también las condiciones ambientales durante el transporte. Se evolucionaron las básculas estáticas, que pasaron de ser estáticas a ser dinámicas, y se desarrolló el sistema de alerta temprana para la cría de los pollos. En un tercer hito, durante este año, a comienzos de este año, bueno, unos cambios, hubo que hacer unos cambios estructurales. Se traspasaron los sensores de transporte de un matadero a otro. Se mejoraron las aplicaciones desarrolladas en base al feedback que se había recibido en los hitos anteriores, y se desarrolló el asistente inteligente para la toma de decisiones a nivel de cadena completa. Ahora estamos en el cuarto hito. Parece que hay cierto interés por parte del integrador en afianzar este sistema inteligente para el soporte a la toma de decisiones, pero bueno, el sistema necesita ser ahora alimentado con mucha más información para hacer una validación final completa, y aparte contar con una herramienta, poder enrobustecer el software, la aplicación, y contar con una herramienta finalmente estable, fiable y confiable 100%.
Bien, en el proyecto IMB Data, pues una vez desarrollamos el prototipo de sistema, este pues fue presentado y se demostró a distintos, digamos, agentes interesados, y posteriormente se recopiló información acerca de la opinión de estos pues al respecto. Entonces, en esta primera figura, pues bueno, se puede mostrar un poco, se ve la respuesta a cuestiones generales, pues ante preguntas acerca de la funcionalidad del sistema. Entonces, aquí podemos decir que los usuarios en general se mostraron pues positivos acerca de la utilidad de evaluar aspectos de comportamiento, de salud y de bienestar en granja, y también se mostraron pues positivos acerca del uso y de la visualización pues, de datos históricos, acerca de la posibilidad de conectar datos de bienestar en granja con datos de matadero, y también acerca de la posibilidad pues, de comparar los datos propios con datos, digamos, medios de otros productores. Una cosa que es importante aquí, que se me ha olvidado decir, es que el sistema, el prototipo de sistema en todo momento mostraba datos anónimos, es decir, un usuario podía ver sus datos, pero no podía identificar de ninguna manera a quién pertenecían los datos con los que él se estaba comparando. Entonces, en relación al prototipo IMB Data, una vez este se había presentado y demostrado, pues los agentes a los que se presentó pues se mostraron de acuerdo o muy de acuerdo acerca de la claridad y relevancia de la información que mostraba, y también se mostraban en general muy positivos acerca de la adecuación en la manera en que se mostraba la información. Y en general, pues también hubo bastante buena aceptación y bastante acuerdo acerca de la utilidad de dicha información para mejorar el bienestar animal. En relación al método de los transectos, la mayoría de usuarios pues, coincidieron en que la metodología, de hecho, se parecía mucho a lo que ellos hacían rutinariamente en las granjas, y que el hecho de contar pues problemas de bienestar durante estos desplazamientos en los que consiste el método pues les parecía fácil y también les parecía relevante. Y en relación a los indicadores de bienestar que se recogen con la aplicación de White Broiler, la mayoría de usuarios pues, se mostraron positivos o muy positivos acerca de la relevancia de dichos indicadores, aunque sí es cierto que hubo, digamos, cierta discrepancia acerca de si el número de indicadores recogidos era demasiado o demasiado poco. Pero bueno. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que, para empezar, creemos que las tecnologías existentes permiten una mejor gestión de la información generada actualmente y la incorporación de esta en sistemas de gestión eficientes. O también podemos decir que las plataformas de Internet de las Cosas proporcionan la capacidad de comunicación entre sensores y equipos, así como la capacidad de gestión de toda la información en tiempo real, lo que al final permite la automatización de muchos procedimientos, permite disminuir la necesidad de observaciones y de actuaciones manuales, y también apoya la toma de decisiones. Y ello también permite reducir el tiempo y el esfuerzo para la gestión de los pollos. En tercer lugar, podemos afirmar que las tecnologías de inteligencia artificial multiplican el valor del Internet de las Cosas, ya que ello permite realizar para poder realizar una gestión, digamos, avícola e inteligente, tanto a nivel de etapa como de cadena de valor. También se puede decir que la gestión avícola inteligente permite la mejora de los procesos actuales y una mejora en la toma de decisiones, también de mayores niveles de producción a lo largo de la cadena de valor avícola. Y finalmente, también se puede concluir que la cría en granja, el bienestar avícola, tanto en la granja, durante el transporte y al sacrificio, son tres áreas donde las tecnologías del Internet de las Cosas y de la inteligencia artificial benefician a los sistemas de producción avícola. Y bueno, por nuestra parte, nada más que decir, agradeceros pues vuestra atención, y seguidamente pues quedamos disponibles pues para atender cualquier duda o cualquier pregunta que podáis tener.
Muchas gracias a los tres por esta interesante exposición y como ha dicho mi compañero Xavi, damos paso al foro debate. Si es que tenéis alguna pregunta, como os he explicado, o bien abriendo vuestras cámaras y micros o utilizando el chat sin problemas. Adelante. Hola, soy Inma y te quería hacer una pregunta, Susana. En las bandas que colocáis a las personas que recogen animales, ¿puedes explicar un poquito con más detalle qué tipo de parámetros medís? Me parece muy interesante porque es una etapa en el que la producción igual se puede ir un poco al traste si no se hace bien. Entonces me parece que puede ser tremendamente útil. Pues mira, básicamente son aceleraciones también en los 3 ejes, lo que se analiza. Y podéis distinguir según el tipo de movimiento que sea, o sea, si es en vertical, horizontal, o podéis sacar alguna información más aparte, digamos, de la aceleración que lleva en una dirección determinada. Aquí lo que hemos hecho es simplemente a partir de esas señales intentar caracterizar el movimiento extrayendo el ratio de saturación, la mediana y la desviación. Son los 3 parámetros que hemos usado para caracterizar el movimiento, porque sí que es verdad que luego la señal lleva mucho ruido incorporado. Ha habido una segmentación también de señal, un filtrado para eliminar ruido y luego al final nos hemos quedado con esos 3 indicadores. Muy bien, gracias. A ti. ¿Puedo hacer una pregunta yo en relación a estas bandas? Porque, como decía Inma, a mí también me parece muy interesante su uso. Porque, como decía, pues bueno, si tú haces un buen trabajo en granja, pero la carga y el transporte pues no lo haces tan bien al final, pues bueno, digamos que todos los esfuerzos hechos durante el periodo de cría pues se pueden quedar en nada. Entonces, no sé si lo habéis hecho o tenéis la idea de, digamos, buscar asociaciones entre las características pues, del movimiento de las personas que cargan en función de las bandas y los resultados de productividad en matadero, las variables que se miden en matadero. No sé si nos puedes hablar un poco sobre la idea, el objetivo final del sistema, de la aplicación que he mostrado es ese, porque al final todos esos datos, y en este caso los indicadores también que salen de las bandas de la etapa de carga, van también a la nube, con lo cual son indicadores que luego puedes relacionar con la calidad de la carne, de cómo llega a matadero. Aquí yo creo que el punto clave es tener suficiente cantidad de información suficiente para que las correlaciones y lo que te puedan dar esas técnicas estadísticas sean suficientemente fiables, que haya una buena base, una buena cantidad de información para poder inferir, ¿no?, esas correlaciones y que sean significativas. Porque al final sí que es verdad que obtener grandes volúmenes de información de la traza completa de todas las etapas es algo complejo. Además, necesitas también tener mínimo un año completo, porque también las condiciones climáticas externas o seguramente la estación del año en la que te encuentres también te va a influir.
Ahora mismo lo que le falta al sistema, o sea, lo que nos está permitiendo es demostrar las posibilidades que te ofrecen estas tecnologías, pero hay que desplegarlas de forma más intensiva y hay un proceso muy fuerte ahí de digitalización y de recogida de información para nutrirlas y realmente ver el potencial final que pueden tener. Tenemos una pregunta a través del chat de Marijose de Lumagorri. Nos dice, uno, no sé si habéis visto el parámetro de la pododermatitis en el matadero. Es que ricas. Uy, esa va a ser para ti, Xavi, ¿no? Bueno, en el proyecto IMB Data, de hecho, uno de los proyectos, uno de las variables que obviamente resultaba interesante y que sí que pretendimos recoger desde el primer momento fue de la pododermatitis. Sí que vimos cierta, digamos, variación entre las escalas que se utilizaban en cada uno de los países y luego también en la manera como se tomaban pues, los datos. Pero bueno, sí, era una de las variables que se consideraron y que se incluyeron en el prototipo de sistema que se desarrolló. Eskerrik asko. No sé si os animáis a hacer alguna pregunta más a nuestros ponentes. Aceptan comentarios de todo tipo. Bueno, ¿puedo comentar una cosa? Adelante. Bueno, primero agradeceros, que me parece muy, muy interesante el sistema y creo que, como habéis dicho, con mucho, mucho potencial, ¿eh? Y lo que sí que me gustaría, me imagino que se podrá extrapolar de alguna manera todo este sistema al campero tradicional, que es la crianza que tenemos en Lumagorri. Siempre será un poco más difícil, pero bueno, creo que también, ¿no?, se podría. Eskerrik asko. De nada, bueno, empiezo yo. Sí, de hecho, Marijose, una de las ideas del prototipo de sistema al final es recoger datos de cualquier, digamos, tipo productivo. Entonces, lo que, digamos, una de las potencias que nosotros le anticipamos al sistema es que, como he dicho, uno como usuario carga sus datos y luego los puede comparar con los datos de otros usuarios, pero digamos que la potencia que le vemos es, digamos, la aplicación de filtros. Es decir, por ejemplo, no sé hasta qué punto puede resultar relevante comparar datos de un sistema de producción tipo campero con un sistema, digamos, intensivo. Pero como usuario, si tú aplicas el filtro de sistema de producción y te ciñes a los datos obtenidos en sistemas que serían similares al tipo de campero, pues ahí sí le vemos potencial pues, para saber cómo estás tú en función pues de los datos de otros tipos de sistemas. Entonces, pues bueno, en resumen, sí, se contempla el uso de datos de campero y bueno, pues la comparación de estos datos es uno de las potencias del prototipo de sistema que desarrollamos. Oso ondo. Sí, hola. Desde el punto de vista bueno, del concepto del proyecto IOF, que es verdad que bueno, pues se ha desplegado en una tipología de crianza concreta, es verdad que al final el objetivo es poder demostrar las posibilidades de las tecnologías de Internet de las cosas y también un poco esos conceptos de poder disponer de tecnologías que son fáciles de desplegar, que no requieren de una infraestructura y que incluso pues, se puede plantear que luego sean, pues, que sean muy plug and play, vamos a decir,
y que puedan adaptarse a diferentes entornos, de forma que al final el objetivo final es que se pueda obtener la información relevante del entorno para luego poder correlacionarla. Aquí pues realmente estos sensores sirven para un despliegue, pero probablemente se pueden llevar a otros entornos. Estos, o si no, en otro caso, otra solución sensórica, por ejemplo, que proporcione la información adecuada, ¿no? Muy bien, pues a ver si seguimos avanzando y nos ponemos todos en manos a la obra, ¿no? Bueno, pues yo me tengo que ir ya, o sea que pues seguimos hablando, ¿no? Si hay algo, nosotros también estamos abiertos y bueno, todo lo que sea tecnología y la digitalización, pues nos tenemos que poner a ello. O sea que, venga, va, eskerrik asko, ¿vale? Agur, agur. Tenemos otra pregunta a través del chat de María Isabel Caballero que nos dice a ver si es posible predecir el efecto de algunas intervenciones, por ejemplo, cambios en bioseguridad, nutrición, utilizando la aplicación. Bueno, entiendo que la aplicación sería el iWatch Broiler. Bueno, en estos momentos, los aspectos que comenta pues nuestra invitada no se contemplan. De todas formas, sí es cierto que antes de hacer, digamos, la evaluación de los lotes de pollos, lo que tiene que hacer uno es caracterizar la granja donde va a hacer la evaluación y el lote. Entonces, sí que ahora mismo se contempla, digamos, la recogida de datos pues, de la ocurrencia o no de problemas sanitarios en el lote, pero ahora mismo no se contempla profundizar más allá. Pero bueno, sí es cierto que mediante, digamos, recogida masiva de datos y igual, digamos, siendo un poco más preciso en la información pues que mencionaba la invitada, pues sí que podría ser posible e interesante pues extrapolar información de qué podría haber ocurrido en los lotes a nivel de bienestar o no. A mí sí me gustaría, si puedo puntualizar una cosita en este tema. Y es que es verdad que no hemos trabajado en el entorno de la bioseguridad y nutrición, ya que la aplicación se ha utilizado siempre en entornos comerciales habituales, pero sí hemos visto a lo largo de los numerosos proyectos y toma de datos que hemos realizado que es una herramienta que permite evaluar la salud de los animales con bastante precisión, dado que es una medida que se realiza como en media hora, 3/4 de hora. Y sí te permite distinguir claramente entre granjas que están bien, granjas que estén regular y granjas que estén mal. Es una herramienta muy útil a la hora de saber cómo está el lote y posiblemente se puedan tener resultados bastante fiables, sea cual sea el entorno y las condiciones en las que queremos trabajar. Lo mismo puede ser bioseguridad, nutrición, iluminación, cualquier cosa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por vuestra exposición. Vuelvo a reiterar, muchas gracias a todos los asistentes por haber estado con Naker y con Techniker en este webinar tan interesante y esperamos teneros con nosotros de nuevo en futuros webinars que puedan ser interesantes y útiles para el sector, que es nuestra función. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.
Gracias.